McDonald's tiene 40.000 tiendas alrededor del mundo y en todas sus hamburguesas saben igual porque tienen esta estrategia. Soy Carlos Delgado, he creado más de 1.000 piezas de contenido durante 3 años, he alcanzado más de 6 millones de visualizaciones en mis contenidos y realmente hace poco fue que descubrí la importancia de los sistemas para crear contenidos. Pensando en voz alta número 29, ya llevo más de 280 minutos creando contenido. Mi objetivo era aprender a hablar de la cámara. Entonces creé estrategias para aprender, para practicar todos los días. Entonces durante el mes de marzo estuve practicando con un podcast al día. Ya está a punto de terminar. Me siento ansioso, me siento feliz, siento que he mejorado muchísimo. Realmente genial esta estrategia de practicar durante 31 días sin esperar nada a cambio. Mis visualizaciones son muy bajas, pero logré el objetivo que es practicar todos los días. Sin embargo, hoy quiero hablar de los sistemas, algo muy importante en la creación de contenidos, algo muy importante en mi vida en general. Durante años, realmente estaba creando contenidos con lo que se me venía a la cabeza. Yo me considero una persona creativa, por lo menos la cantidad de piezas que he creado lo demuestran, pero nunca tenía un sistema, sistematización para la creatividad. Siempre pensé que la creatividad no se podía sistematizar porque enjaulabas una capacidad. Hace poco me di cuenta que es todo lo contrario. La creatividad se puede explorar mucho más si tienes un sistema para utilizarlo a tu favor. He hablado en muchas ocasiones sobre Show Your Work, he hablado en muchas ocasiones sobre Austin Kleon, sobre cómo robar, sobre cómo consumir contenido como un creativo, pero nunca he hablado sobre sistemas, que es la base de la creación de contenidos realmente. Entonces, hoy me llamó la atención esa frase de que McDonald's tiene más de 40.000 tiendas y en todas saben igual, porque todas tienen un estándar de calidad y eso lo logran gracias a sus sistemas. Sus sistemas son claros y hacen que el pan sepa igual, que las papas sepan igual y que la comida sea igual. Además, en este caso hay algo de distribución, que bueno, al ser un modelo de franquicia, esa distribución pues ayuda. Sin embargo, lo interesante es que como una comida en India y en Venezuela saben igual. De hecho, escuché la historia de Carlos Muñoz, el cual decía que cuando él se fue a la India con su esposa, se intoxicó por comer comidas en la calle. Al parecer tienen muchos condimentos y eso intoxica a la mayoría de personas que van por primera vez, les provoca diarrea. Entonces él lo que hizo fue durante los 15 días que estuvo en la India comer McDonald's todos los días, porque era una comida que ya la había probado, que sabía que estaba igual en todas las partes del mundo y que además pues su organismo lo podía procesar de forma efectiva. Entonces, lo interesante es ver el otro lado de la moneda. Como te digo, lo primero que uno ve es simplemente las hamburguesas saben igual. Pero más allá de eso es por qué saben igual. ¿Cómo hacen para mantener un estándar de calidad? Eso lo logran gracias a los sistemas. Porque hay otra frase que también me llamó la atención, es que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La mayoría de personas no tienen un sistema o en el que tienen es malo y esperan resultados diferentes. Con los que crean contenidos quieren irse virales y se dan cuenta que no pueden o que no han tenido el resultado que esperan simplemente porque lo están haciendo mal. De hecho, hace unos días también escuché una entrevista de la Frequently Asked Question que tenía Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram, y él decía que no, él no shadowbanea, que Instagram no shadowbanea, que es relativo porque hay casos de casos. Simplemente que los contenidos no son tan buenos. No lo dijo de esa forma, pero básicamente lo que dijo es que, bueno, Instagram promueve los contenidos que las personas quieren ver. Entonces, en este caso, un sistema de creación de contenidos es trascendental para mejorar tu estrategia y para simplemente tener algo, una base donde crear y tener cientos estándares de calidad. ¿Qué se requiere para crear un sistema? Primero, entender el proceso. La mayoría de personas, vamos a hablar de empresas en general, ofrecen una determinada cantidad de servicios o productos. Y en caso de ser productos, hay un proceso en el cual es contactar al cliente, recibir feedback, responder preguntas, anunciar plataformas de pago, etcétera. Todo eso se pueden anotar. Solo que la mayoría de personas lo tiene, como te digo, ya canalizado en su mente y nunca se ha dado la tarea de internalizarlo y ejercer un proceso para eso. Un proceso es cuáles son los pasos que tienes que obtener para que tienes que hacer para obtener el resultado deseado. En este caso, insisto, la captación del cliente. Bueno, el primer paso es escribirle un mensaje cold, en frío. El segundo, hacerle seguimiento. El tercero, tal, tal, tal.
Esto en el caso de ventas, pero todas las empresas pueden sistematizar procesos. El número dos es cuáles son los productos que tiene tu compañía, cuáles son las acciones que quieres sistematizar y cómo hacerlo. Es básicamente eso. Un negocio digital también tiene procesos, solo que no requieren una acción, como te digo, directa, física, por así decirlo, pero los procesos son mucho más claros. De hecho, para que el negocio digital funcione, tiene que tener los procesos sumamente establecidos. A diferencia de un negocio físico que quizás puede resolver sobre la marcha y no se ve tan difícil. Porque generar confianza en un negocio digital es mucho, bueno, requiere una dificultad diferente a la de un negocio físico. Entonces, el primer paso para crear un sistema es entender tu proceso, dejarlo del lado de la mente para empezar a escribir qué es lo que vendes, cuáles son los pasos para vender o para hacer las acciones que requieren vender. Que el número dos, capturarlo, es escribirlo. El primero lo internalizaste, primero te consultaste a ti mismo, empezaste a revisar sobre lo que hacías en el día a día y el segundo es capturarlo, el segundo es escribirlo. Tienes que ser detallado con respecto a lo que vas a hacer. Por ejemplo, la creación de contenidos es básicamente publicar una publicación, para la redundancia, un video, un post o un carrusel. ¿Qué es lo que requiero antes? ¿Qué es lo que hago para, para producir contenido? Bueno, mi proceso es consigo ideas, las organizo, las pulo y las publico. Bueno, creo y luego publico. Esos son mis procesos. Ahora, ¿cuáles son los pasos necesarios dentro de ese proceso? Eso es súper importante tenerlo. En el caso de promover ideas, bueno, consultar fuentes de información. Esas fuentes de información me llenan de conocimiento. Esos conocimientos los termino interpretando para hacer los contenidos. Ese es un ejemplo. Y los pasos necesarios que requiere cada una de las acciones, cada uno de los procesos que tienes dentro de tu compañía son sumamente importantes. Y otra cosa es crear checklists, crear formas de revisar lo que estás haciendo. Paso por paso, ok. El primer paso es buscar un contenido. Lo busqué, listo, esta es mi referencia. El segundo paso es utilizar ese contenido y interpretar lo que dice el creativo para no robarlo. Ok, listo. Lo mismo puede pasar en la creación de procesos. Y en el caso de que la empresa sea grande, puedes establecer un responsable. El responsable de buscar las ideas de contenido es Carlos, pero el responsable de ejecutar ese contenido es Roberto. Entonces, eso también hay que establecerlo. Pero los estándares de calidad con respecto al checklist hay que hacerlo sí o sí porque es fácil olvidarse. Realmente tenerlo en la mente es difícil. No es difícil porque uno lo tiene internalizado y quizás lo hace de forma automática, pero checklist es una forma en la cual no te puedes equivocar. Tienes que revisarlo sí o sí. Y si revisaste y marcaste, pues algo estás haciendo mal. Simplemente no revisaste. Porque si te pongo, ¿cuál es la idea principal de referencia? Ya la tengo. Checklist, check. Ya ahí no es imposible pasar al segundo paso sin tener el primero. Capturar tu proceso es sumamente importante y algo que recomiendan las personas que trabajan con esto, con formulación de procesos, es que tienes que pensar en enseñarlo. No pueden ser palabras claves. Yo cuando hago anotaciones normalmente son palabras claves y yo entiendo que escribí. Por ejemplo, ahorita de mi to-do tengo script, actualización, tal, video. Yo sé a qué video me refiero, pero eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque básicamente eso está para enseñarle a una segunda persona o para recordarlo en un momento de que dejes la compañía, por así decirlo, y vuelvas. Sumamente importante pensar en que tienes que enseñarlo y que tienes que ser lo suficientemente detallado para que otra persona pueda entenderlo. Tres, tercer paso para crear un sistema es un testing. Cumpliste con los pasos que detallaste. Lo probaste. Tienes que probarlo. Y más allá de probarlo, consultar si eso logró el resultado que esperaba. ¿Logró el resultado? Sí. ¿Hiciste lo que necesitabas hacer? Sí. Entonces tiene la calidad necesaria, sumamente importante también. Ok, porque puede estar listo, pero no con la calidad que buscaba. Entonces hay que revisarlo. En el caso de testing, recomiendan que sea una persona ajena, porque, insisto, tú puedes entender tus anotaciones, sabes a qué se refiere cuando quizás la explicación sea mala, pero una persona externa tiene que limitarse a leer y ejecutar. Y eso es lo que tú requieres. Que sean capaces de leer y ejecutar, sin ni siquiera interpretar realmente.
La creación de un sistema tiene que ser lo suficientemente específico como para que ni siquiera se preste a interpretación. Es ir, un ejemplo, que sea un almacén, ir al estante B3. ¿Cuál es la interpretación de eso? Tienes que ir al almacén, llegar hasta el escalón B3 y revisar. No tiene que interpretar, tiene que ser testeado por una persona que no conozca para evitar esta formulación mala. Y el último, mejorar. Ya lo pusiste en marcha. Ok, ya lo testeaste. Funcionó. Tiene los estándares de calidad. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer más fácil? Puedes eliminar un paso. Puedes simplificar algunas acciones para hacerlo más fácil, tal cual. Esto es sumamente importante. No se obtiene, este ya es long term, de que básicamente con el pasar del tiempo es donde te vas a dar cuenta si funcionó y cómo puedes sistematizarlo. Pero es esencial para que este sistema tenga un ciclo de que siempre va a mejorar. Después prácticamente pasas al principio porque te quieres mejorarlo, entonces escribes un proceso nuevo en el cual quitas un paso, lo testeas y luego lo vuelves a mejorar. ¿Funcionó? Sí funcionó, vamos a quedarnos con esto. No funcionó, vamos a quitar este paso, vamos a regresar al anterior o vamos a intentar sistematizarlo de otra manera. Es increíble lo que puedes lograr con sistemas. Los sistemas en cuanto a la creatividad te ayudan esos días que no te sientes creativo. Los sistemas hacen que más de 40.000 tiendas tengan el mismo estándar de calidad. Los sistemas hacen que las empresas crezcan y que las responsabilidades se entiendan. Entonces, sumamente importante cómo consultar un sistema, hacerlo para creación de contenidos, es aplicar todo lo que te estoy diciendo en tu proceso creativo. Capturas ideas, las organizas, las sintetizas, procedes a crear. Básicamente eso es todo. Eh, Algo muy importante antes de despedirme, que acabo de ver mi anotación, es que a veces uno busca sistemas en internet y te salen, por ejemplo, recuerdo a Ali Abdal que explica sobre productividad. Te salen sistemas sumamente amplios, con detallados, que en general es abrumante. De paso, él tiene un equipo de trabajo que quizás tú no tengas. Y los procesos, los sistemas tienen que ser personalizados. Tú puedes tomar ese de referencia, pero quizás tú no tienes los mismos recursos de Ali. Y Ali tiene un podcast, un canal de YouTube, 3 canales de TikTok, etcétera. Y tú tienes uno solo. Lo ideal es básicamente crear tu sistema, anotar lo que tú verdaderamente consideres que es cierto. Tú te puedes tener otras fuentes, pero pulirlas para crear tu propio sistema y que ese sistema sea el que te funcione. Eso sería todo pensando en voz alta número 29. Realmente hice una investigación relativamente larga para esta. Vi varios videos y estuve también sistematizando mi creación de contenido, incluyendo la de este podcast. Pero eso te puede funcionar. Realmente tener un sistema es algo a prueba de fallos. Es un checklist. Es esto, luego esto, luego esto. No puede salir mal. O sí puede salir mal, pero disminuye la tasa de que salga mal. Eso sería todo pensando en voz alta. Número 29. Tienes que aplicar sistema.